Hola a todos, ¿qué tal? Acá Leandro Rao les habla. Bienvenidos nuevamente al tutorial de armónicas para la marca Seidel. En la edición anterior estuvimos viendo cómo encarar y trabajar las 12 posiciones de la armónica. Para esta nueva edición les traigo cómo ejercitar la pentatónica mayor. Vamos a estar trabajando con una armónica Seidel. El modelo es Classic, es este que les estoy mostrando, que está en Si bemol. Lo primero que vamos a hacer es elegir una posición y una escala con la cual vamos a estar trabajando. Para esta ocasión vamos a trabajar con la pentatónica mayor en segunda posición. Como tengo una armónica de Si bemol, el do aspirado funciona como su tónica. Por eso la pentatónica va a ser de Fa mayor. La pentatónica mayor está conformada por 5 notas. Si lo vemos a través de intervalo, vamos a tener tónica, segunda mayor, tercera mayor, quinta justa y sexta mayor. Si lo vemos a través de tonos, vamos a estar hablando de que entre la tónica y la segunda mayor va a haber un tono, la segunda y la tercera otro tono, entre la tercera y la quinta justa va a haber un tono y medio, y entre la quinta y la sexta va a haber otro tono. Si hablamos de nota, vamos a estar hablando de Fa, Sol, La, Do y Re, que si lo pasamos a la armónica sería do aspirado, segundo bending del 3, 3 aspirado, 4 aspirado y 5 soplado. Lo vamos a transportar a la segunda octava, que sería 6 soplado, 6 aspirado, 7 aspirado, 8 aspirado y 8 soplado. Antes de empezar a ejercitar la escala, lo primero que vamos a hacer es agregar notas que están fuera del registro que estuvimos tocando. Como el instrumento no posee un gran rango de diámetro, vamos a aprovechar mejor notas que estén fuera del registro que estuvimos usando, pero que pertenecen a la escala. El 1 aspirado, que funciona como quinta, y el 2 soplado, que funciona como sexta, los vamos a agregar antes de empezar desde la tónica. Y en los agudos va a pasar lo mismo. En vez de terminar en el 8 soplado, vamos a utilizar también el 9 soplado y el 10 aspirado, que funcionan como tónica y como segunda. Y eso va a sonar así. Para ejercitar esta pentatónica mayor vamos a estar trabajando con rítmicas de negra, corchea, tresillo de corcheas y semicorchea. Para que tenga un valor simétrico y simbólico, vamos a ponerle porcentajes a cada una de las notas para que se entienda mejor. La negra va a tener un valor de 100%, las corcheas cada una va a durar 50%, el tresillo de corchea cada uno va a durar 33.3% y la semicorchea cada una va a durar 25%. Les aconsejo que antes de trabajar la escala ejerciten rítmicas. Se posicionan sobre una nota en la cual se sientan cómodos y trabajan las rítmicas cada 4 tiempos. Es importante que trabajen con un metrónomo. Otro ejercicio que pueden implementar es posicionarse sobre la misma nota, pero que la rítmica sea variada. La primera opción que vamos a estar implementando va a ser la de trabajar sobre una misma escala a 2 octavas en su totalidad, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir subdividiendo los tiempos, tanto de negra a corchea, como de corchea a tresillo de corchea, como de tresillo de corchea a semicorchea.
Otra opción para trabajar esto es por movimiento opuesto. La escala trabaja de manera ascendente y el movimiento de notas de manera descendente. Les recomiendo que cuando ejerciten esto, el pulso del metrónomo sea lento. A medida que vayan ganando confianza y la articulación de las escalas se vaya ensamblando, pueden ir subiéndolo para ir ganando dinamismo. Otra ejercitación que pueden realizar es transportar este mismo ejemplo a varias posiciones de la armónica, incluso a la pentatónica menor. A continuación voy a estar improvisando sobre una base de la pentatónica mayor para que tomen de referencia estos grupos rítmicos que estuvimos trabajando. Con esto vamos a dar por finalizado este tutorial de armónica. Así que espero que la información que les estuve brindando les sea de utilidad y la puedan aplicar. Nos veremos nuevamente en un nuevo tutorial de armónicas para la marca Seidel. Saludos.